Era una mañana de marzo de 2024, cuando el tractor de don Evaristo Mendoza se hundió en lo que parecía ser tierra firme en el bosque de pinos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Lo que comenzó como un trabajo rutinario de tala selectiva se convertiría en el descubrimiento que resolvería uno de los misterios más inquietantes de México: la desaparición de 15 niños y su maestra en una excursión escolar hace exactamente 30 años. Don Evaristo, un hombre de 58 años que había trabajado estos bosques durante toda su vida adulta, conocía cada sendero, cada claro, cada roca de estas montañas chiapanecas, pero nunca había visto nada como lo que encontró cuando su tractor se hundió en esa depresión oculta bajo décadas de hojas caídas y vegetación. «¡Oiga, patrón!», gritó a su supervisor, Miguel Hernández. «Aquí hay algo enterrado. Se ve como un autobús». Miguel se acercó corriendo, y lo que vieron los dejó sin palabras. Parcialmente visible bajo toneladas de tierra, hojas y raíces, estaba la parte trasera de un vehículo amarillo. No cualquier vehículo. Era un autobús escolar, del tipo que no se había usado en la región desde hacía décadas. En cuestión de horas, la Fiscalía General del Estado de Chiapas había acordonado toda el área. El detective Marco Antonio Vázquez, veterano de 20 años en casos de personas desaparecidas, llegó al lugar e inmediatamente reconoció la importancia potencial del hallazgo. «Nadie toca nada más», ordenó el detective Vázquez mientras examinaba la excavación. «Esto podría ser evidencia del caso Escuela Benito Juárez». El caso Escuela Benito Juárez. Solo mencionar ese nombre provocaba escalofríos en cualquiera que hubiera vivido en San Cristóbal de las Casas lo suficiente para recordar. El 15 de marzo de 1994, 15 estudiantes de quinto grado y su maestra habían desaparecido sin dejar rastro durante lo que debería haber sido una excursión educativa rutinaria a las ruinas arqueológicas de Yaxchilán. Era un caso que había consumido las vidas de investigadores, destrozado familias y dejado a toda una comunidad cuestionando todo lo que creían saber sobre seguridad y confianza. Durante 30 años, permaneció como el caso de personas desaparecidas más investigado en la historia de Chiapas, con más de 15,000 pistas seguidas y más de 5 millones de pesos mexicanos gastados en recursos de investigación. El detective Vázquez contactó inmediatamente a la unidad de investigación de la Fiscalía General y personalmente se comunicó con el agente federal Carlos Mendoza, quien había tomado recientemente los casos fríos de la región. En 3 horas, lo que había sido una simple operación de tala forestal se había convertido en la investigación de escena del crimen más grande que San Cristóbal de las Casas había visto en décadas. Mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de los pinos, los investigadores comenzaron cuidadosamente a excavar alrededor del autobús enterrado. Lo que encontraron proporcionaría la primera evidencia concreta en el caso desde 1994, un autobús escolar de la escuela primaria Benito Juárez, completamente intacto bajo 3 metros de tierra y vegetación. Pero para entender la magnitud de este descubrimiento, necesitamos regresar a ese día fatídico de marzo de 1994, cuando 15 niños brillantes e inocentes abordaron un autobús amarillo para lo que sus familias creían sería una aventura educativa en la selva chiapaneca. El 15 de marzo de 1994 amaneció claro y fresco en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Las montañas que rodeaban la ciudad colonial estaban envueltas en una ligera neblina matutina, creando el paisaje místico que había hecho famosa a la región. Era el tipo de día perfecto para una excursión al aire libre y el clima ideal para que los niños exploraran las maravillas arqueológicas de la cultura maya.
La profesora Elena Morales, una educadora veterana de 32 años con 15 años de experiencia en la escuela primaria Benito Juárez, había estado planeando este viaje a Yaxchilán durante meses. Conocida por sus métodos de enseñanza innovadores y su genuino cariño por sus estudiantes, la maestra Elena creía que los niños aprendían mejor a través de experiencias directas con la historia y la cultura de su región. Los 15 estudiantes seleccionados para el viaje eran todos de su clase avanzada de quinto grado. Niños brillantes y curiosos de entre 10 y 11 años que se habían ganado el privilegio a través de un excelente rendimiento académico y buen comportamiento. Sus nombres quedarían grabados para siempre en la memoria de San Cristóbal de las Casas: María José Pérez, Diego Alejandro Ruiz, Ana Sofía Gómez, Luis Fernando Torres, Carmen Isabel Hernández, José Miguel Vázquez, Fernanda Paola Jiménez, Ricardo Emanuel López, Gabriela Beatriz Sánchez, Arturo Sebastián Moreno, Valeria Nicole Cruz, Ángel Eduardo Ramírez, Daniela Esperanza Flores, Emilio Agustín Castillo y Jimena Guadalupe Mendoza. Cada niño había sido seleccionado cuidadosamente, no solo por su logro académico, sino por su madurez y responsabilidad. La maestra Elena sabía que un grupo más pequeño permitiría una atención más personalizada y una experiencia educativa más rica. Las ruinas de Yaxchilán ofrecían pirámides mayas, estelas con jeroglíficos antiguos y la oportunidad de caminar por los mismos senderos que habían usado los antiguos gobernantes mayas. La mañana comenzó como cualquier otro día escolar. Los padres dejaron a sus hijos con la mezcla usual de emoción y ligera preocupación que viene con cualquier excursión escolar. Pero había un nivel extra de confianza depositado en la maestra Elena. Había organizado exitosamente docenas de excursiones durante su carrera sin un solo incidente. Asegúrate de escuchar a la maestra Elena y quedarte con el grupo, le recordó María José Pérez a su madre, Carmen, mientras le daba un beso de despedida esa mañana. Y no te olvides de buscar esas iguanas que vimos en los libros. María José, una niña brillante de 10 años con cabello negro largo y una sonrisa contagiosa, estaba particularmente emocionada por el viaje. Había estado leyendo sobre la civilización maya en preparación y había llenado un pequeño cuaderno con preguntas que quería hacerle a los guías arqueológicos. Escenas similares se desarrollaron por toda San Cristóbal de las Casas esa mañana, cuando 11 familias más enviaron a sus hijos a la escuela, confiando en que regresarían a casa esa tarde con la cabeza llena de nuevos conocimientos e historias para compartir en la cena. A las 8:15 am, los 15 estudiantes seleccionados se reunieron en el aula de la maestra Elena para una sesión informativa final sobre el itinerario del día. Saldrían a las 8:30 am, llegarían a Yaxchilán a las 11:00 am, después del viaje por carretera y lancha por el río Usumacinta. Pasarían la mañana explorando las ruinas principales, almorzarían en el área de picnic del sitio arqueológico, continuarían con actividades de la tarde y regresarían a la escuela a las 5:00 p.m., a tiempo para la salida normal. El conductor de autobús, Rodolfo Rudy Aguilar, un hombre de 45 años que había estado conduciendo para el Distrito Escolar de San Cristóbal durante 12 años, llegó precisamente a tiempo. Rudy era conocido por su puntualidad, su manera amigable con los niños y su impecable registro de seguridad. En 12 años de conducir, nunca había tenido ni siquiera un accidente menor o una violación de seguridad. A las 8:30 am en punto, 16 personas abordaron el autobús la 23. La maestra Elena, 15 estudiantes emocionados y Rudy Aguilar detrás del volante. El autobús se alejó de la escuela primaria Benito Juárez, mientras docenas de otros estudiantes miraban desde las ventanas de las aulas, muchos deseando poder ser parte de la aventura.
La ruta a Yaxchilán era un viaje de 2 etapas. Primero, un viaje por carretera de 2 horas y media hasta Frontera Corozal, en la frontera con Guatemala, seguido de un viaje en lancha de 45 minutos, río abajo, por el Usumacinta, hasta las ruinas arqueológicas. Era una ruta que Rudy había conducido muchas veces para varias funciones escolares y turísticas. A las 9:15 am, Rudy contactó por radio a la oficina de transportes del distrito escolar para reportar que habían salido de San Cristóbal y que todo procedía normalmente. Esto era protocolo estándar para excursiones escolares y sería la última comunicación confirmada que alguien recibiría del autobús 23. El personal del sitio arqueológico de Yaxchilán estaba esperando al grupo. El director del sitio, el arqueólogo doctor Joaquín Morales, había trabajado con la maestra Elena para planear las actividades del día y había asignado a 2 de sus guías más experimentados, Alejandra Méndez y Carlos Jiménez, para trabajar con los estudiantes de Benito Juárez. Pero las 11:00 am llegaron y se fueron sin señales del autobús amarillo. Para las 11:30 am, el doctor Morales estaba lo suficientemente preocupado como para llamar a la escuela primaria Benito Juárez. «Habla Joaquín desde Yaxchilán», le dijo a la secretaria de la escuela. «El grupo de la maestra Elena debería haber llegado hace media hora. ¿Han escuchado algo sobre retrasos?» La secretaria de la escuela, la señora Rosa Elizondo, inmediatamente contactó a la oficina de transportes. Rudy Aguilar era conocido por su confiabilidad. Si decía que estaría en algún lugar a las 11:00 am, estaba ahí a las 11:00 am. Cuando las llamadas de radio al autobús No 23 no fueron respondidas, las alarmas comenzaron a sonar por todo el distrito escolar. Para las 11:45 am, el director Roberto Cifuentes había contactado a la policía de San Cristóbal de las Casas. Para las 12:30 pm, una búsqueda multiagencia estaba en marcha a lo largo de la ruta entre la escuela y Frontera Corozal. Lo que encontraron a las 2:17 pm lanzaría una de las investigaciones de personas desaparecidas más intensivas en la historia de México. No encontraron el autobús, no encontraron a los estudiantes, no encontraron a la maestra Elena, no encontraron a Rudy Aguilar. Lo que encontraron fue algo que desafió toda explicación. En un tramo remoto de la carretera federal que llevaba hacia Frontera Corozal, aproximadamente a 60 kilómetros de San Cristóbal, había señales de que un vehículo había salido de la carretera, pero no había autobús. Las huellas de neumáticos en el suelo blando mostraban claramente donde un vehículo grande había frenado bruscamente y luego se había desviado hacia el bosque denso que bordeaba la carretera. Pero las huellas se detenían abruptamente, después de unos 20 metros, como si el vehículo hubiera simplemente desaparecido. El comandante de la Policía Estatal, Roberto Castellanos, quien había estado con el cuerpo durante 25 años y nunca había encontrado algo remotamente similar, pidió asistencia de la Fiscalía General del Estado en cuestión de horas. Para la noche, agentes federales de la Ciudad de México habían llegado para hacerse cargo de lo que claramente era un caso más allá del alcance de las fuerzas policiales locales. La búsqueda comenzó inmediatamente con un rastreo masivo del área que rodeaba las huellas de neumáticos. Más de 300 voluntarios de San Cristóbal de las Casas y comunidades circundantes se unieron a las fuerzas del orden, peinando plantaciones de café, áreas boscosas, barrancos y edificios agrícolas en un radio de 20 kilómetros de donde las huellas desaparecían. Se trajeron perros de búsqueda de todo el estado. Helicópteros del ejército mexicano escudriñaron el terreno desde arriba. La Guardia Nacional fue activada para ayudar con la búsqueda terrestre. Durante 4 semanas fue la operación de búsqueda y rescate más grande en la historia de Chiapas.
Pero a pesar del esfuerzo intensivo que involucró a más de 1.500 personas en su punto máximo, no se encontró ni un solo rastro de las 16 personas desaparecidas, ni ropa, ni artículos personales, ni huellas, ni testigos que hubieran visto algo inusual. Era como si 16 seres humanos y un autobús escolar hubieran simplemente desaparecido en el aire. La investigación federal se expandió rápidamente más allá de la búsqueda inmediata. El agente federal Patricia Ruiz, quien dirigió la investigación federal, había trabajado en casos de secuestro por todo el sureste de México durante 8 años, pero nada la había preparado para la completa ausencia de evidencia en el caso Benito Juárez. En la mayoría de los casos de desaparición, incluso los más cuidadosamente planeados, hay rastros, dijo la agente Ruiz a los medios en una conferencia de prensa 2 semanas después del incidente. Testigos, evidencia física, intentos de comunicación, demandas de rescate. Este caso es diferente a cualquier cosa que haya encontrado en términos de la completa falta de evidencia. La investigación examinó cada escenario posible. ¿Había sido secuestrado el autobús? Si es así, ¿cómo habían transportado los perpetradores a 16 personas sin dejar rastro? ¿Había habido un accidente que de alguna manera dispersó a los ocupantes? Si es así, ¿dónde estaban los cuerpos? ¿Había sido llevado el grupo a otra ubicación? Si es así, ¿cómo y por quién? Cada persona que tenía alguna conexión con los individuos desaparecidos fue investigada y exonerada. Los antecedentes de Rudy Aguilar fueron escrutinizados intensivamente. Registros financieros, relaciones personales, historial de salud mental, posibles conexiones con actividad criminal. Nada sugirió que fuera algo diferente a lo que parecía ser un conductor de autobús dedicado y responsable sin historial de comportamiento errático. La vida de la maestra Elena fue examinada de manera similar. Su carrera docente era ejemplar, su vida personal estable, su reputación en la comunidad intachable. No había indicación de que estuviera involucrada en algo que pudiera explicar la desaparición. Las familias de los 15 niños desaparecidos fueron investigadas con sensibilidad, pero exhaustividad. ¿Podría alguno de los padres haber estado involucrado en una disputa de custodia o actividad criminal que de alguna manera resultó en la desaparición masiva? Una vez más, no surgió nada para apoyar tal teoría. Mientras las semanas se convertían en meses, la investigación se expandió para examinar posibilidades que inicialmente parecían descabelladas. ¿Había encontrado el grupo algún tipo de operación criminal, narcotráfico, tráfico humano u otra actividad ilegal? Los investigadores pasaron meses rastreando y examinando cada empresa criminal conocida que operaba en el sureste de México. Investigaron reportes de vehículos inusuales vistos en el área alrededor del momento de la desaparición. Examinaron la posibilidad de que el grupo hubiera sido llevado a través de las fronteras estatales o internacionales, expandiendo la búsqueda a Tabasco, Campeche, Yucatán, Guatemala y Belice. El caso recibió atención mediática nacional. Línea Directa presentó la historia 2 veces. Las familias aparecieron en todos los principales programas de noticias. Un fondo de recompensa establecido por la comunidad eventualmente alcanzó los 500,000 pesos mexicanos. Pero a pesar de cientos de pistas y supuestos avistamientos, no surgieron pistas creíbles. Para el primer aniversario de la desaparición, la investigación activa había sido reducida, aunque nunca fue oficialmente cerrada. La Fiscalía mantuvo presencia en San Cristóbal de las Casas, siguiendo nuevas pistas y reexaminando periódicamente la evidencia. Pero la dura realidad era que habían agotado todos los enfoques de investigación convencionales.
El impacto en San Cristóbal de las Casas fue profundo y duradero. La ciudad siempre había sido el tipo de lugar donde los niños caminaban libremente por las calles empedradas, donde los padres se sentían seguros dejando que sus hijos fueran solos a la escuela, donde el crimen más serio usualmente era vandalismo o robo menor. El caso Benito Juárez destrozó esa sensación de seguridad permanentemente. La escuela primaria Benito Juárez, donde la maestra Elena había enseñado durante 15 años, luchó por regresar a la normalidad. Un jardín memorial fue plantado en honor a la maestra y estudiantes desaparecidos, pero la escuela fue cambiada para siempre. La inscripción bajó cuando algunas familias se mudaron, incapaces de lidiar con el recordatorio constante de la tragedia. Las familias de los niños desaparecidos enfrentaron una angustia inimaginable. A diferencia de casos donde seres queridos son confirmados muertos, permitiendo duelo y eventual sanación, las familias vivían en un estado de incertidumbre perpetua. ¿Estaban vivos sus hijos en algún lugar? ¿Habían sufrido? ¿Regresarían alguna vez a casa? Se formaron grupos de apoyo entre las familias, pero la tensión era enorme. Varios matrimonios no sobrevivieron el estrés. Algunas familias eventualmente se mudaron de San Cristóbal de las Casas, incapaces de soportar los recordatorios diarios de su pérdida. Otras se consumieron con la búsqueda, dedicando sus vidas a encontrar respuestas que parecían cada vez más improbables. Carmen Pérez, la madre de María José, se convirtió en una de las defensoras más vocales para mantener el caso en el ojo público. Estableció la Fundación Benito Juárez, dedicada a apoyar familias de niños desaparecidos y financiar investigación en desapariciones inexplicadas. «Nunca dejaré de creer que mi hija está ahí afuera en algún lugar», dijo Carmen en una entrevista de 2019, marcando el 25 aniversario de la desaparición. «Hasta que sepa con certeza qué pasó con María José y sus compañeros de clase, continuaré buscando». El caso generó numerosas teorías, tanto de investigadores como de detectives aficionados. Algunos creían que el grupo había encontrado una organización criminal sofisticada. Otros sospechaban de un asesino en serie que había logrado transportar 16 personas sin detección. Teorías más extravagantes involucraron desde programas de protección de testigos hasta secuestro por extraterrestres. Se escribieron libros sobre el caso. Documentalistas lo examinaron desde todos los ángulos. Foros de Internet dedicados a misterios sin resolver lo discutieron interminablemente. Pero a pesar de décadas de escrutinio, tanto de investigadores profesionales como entusiastas aficionados, no surgió ninguna explicación creíble de cómo 16 personas y un autobús escolar podían simplemente desaparecer sin dejar rastro. El caso Benito Juárez se convirtió en un estudio de caso en programas de entrenamiento de aplicación de la ley, un ejemplo de cómo los métodos de investigación tradicionales podían a veces fallar completamente cuando se confrontaban con circunstancias verdaderamente inusuales. Cambió protocolos para excursiones escolares en todo Chiapas e influyó en procedimientos de investigación de personas desaparecidas a nivel nacional. Mientras pasaron los años, revisiones periódicas del archivo del caso no arrojaron nuevas perspectivas. Técnicas forenses avanzadas fueron aplicadas a las pocas piezas de evidencia física, pero nada emergió para arrojar luz sobre lo que había pasado. El caso gradualmente se desvaneció de la atención nacional, aunque permaneció como una fuente de fascinación para entusiastas del crimen real y una herida abierta para la comunidad de San Cristóbal de las Casas. Para 2024, la mayoría de los investigadores originales se habían jubilado o fallecido. La agente Patricia Ruiz, quien había dirigido la investigación federal, murió de cáncer en 2021,
Aún turbada por su incapacidad de resolver el caso que había definido su carrera, el comandante Castellanos se jubiló en 2015, llamando al caso Benito Juárez el que se escapó en su discurso de despedida. Las nuevas generaciones de oficiales de aplicación de la ley en San Cristóbal de las Casas aprendieron sobre el caso durante su entrenamiento, pero se había convertido más en una curiosidad histórica que en una investigación activa. El dinero de recompensa permanecía disponible y las pistas aún ocasionalmente llegaban, pero usualmente eran de personas que habían visto documentales sobre el caso en lugar de testigos con información genuina. Las familias de los niños desaparecidos habían envejecido y, en algunos casos, fallecido. Carmen Pérez, ahora de 61 años, aún vivía en San Cristóbal de las Casas y mantenía la Fundación Benito Juárez, pero incluso ella reconocía que la esperanza de respuestas había disminuido significativamente durante las décadas. Y entonces, en esa mañana de marzo de 2024, el tractor de don Evaristo Mendoza se hundió en algo enterrado bajo el suelo del bosque, y todo cambió. El autobús que los trabajadores forestales habían descubierto era de hecho el autobús 23 de la escuela primaria Benito Juárez. Los números en el costado, aunque descoloridos por 3 décadas bajo tierra, aún eran legibles. El interior del autobús estaba notablemente bien preservado, protegido por las condiciones estables del suelo y la falta de oxígeno. Pero el autobús estaba vacío. No había restos de la maestra Elena, ni de Rudy Aguilar, ni de los 15 estudiantes. No había ropa, ni mochilas, ni materiales escolares. Era como si todos hubieran simplemente desaparecido del vehículo antes de que fuera enterrado. El detective Vázquez se quedó parado en la luz que se desvanecía de la tarde, mirando la evidencia que había estado esperando bajo tierra durante 30 años. El autobús parecía estar en condición notablemente buena, pero su presencia planteaba tantas preguntas como respondía. ¿Quién había enterrado este autobús? ¿Cuándo había sido enterrado? ¿Por qué había sido enterrado en el bosque en lugar del sitio donde las huellas de neumáticos habían desaparecido? Y más importante, ¿qué había pasado con las 16 personas que deberían haber estado dentro? Mientras los investigadores de la escena del crimen documentaban cuidadosamente y removían cada pieza de evidencia, el detective Vázquez se dio cuenta de que el caso Benito Juárez estaba a punto de ser reabierto de una manera que nadie había esperado. Después de 30 años de silencio, el autobús enterrado estaba hablando, y su mensaje pronto desenredaría secretos que alguien había ido a grandes extremos para mantener ocultos. El Laboratorio de Criminalística de la Fiscalía General del Estado de Chiapas nunca había procesado evidencia como la que llegó de San Cristóbal de las Casas esa noche de marzo de 2024. La doctora Alejandra Moreno, analista forense jefe del laboratorio, había trabajado casos fríos durante 12 años, pero la calidad de preservación de evidencia de 30 años en el caso Benito Juárez era extraordinaria. Las condiciones del suelo hicieron su trabajo perfectamente, explicó la doctora Moreno al detective Vázquez durante una videollamada la mañana siguiente. El autobús muestra degradación mínima en las superficies metálicas. Tenemos excelentes oportunidades para análisis de ADN, comparación de fibras y potencialmente incluso recuperación de huellas dactilares de algunos materiales sintéticos. El agente federal Carlos Mendoza había manejado desde la Ciudad de México inmediatamente al enterarse del descubrimiento. Mientras estaba parado en la sala de conferencias de la policía de San Cristóbal de las Casas, rodeado de fotografías y cajas de evidencia tanto de la investigación original de 1994 como del nuevo descubrimiento,
Sintió la mezcla familiar de emoción y aprensión que venía con reabrir un caso frío. «Detective Vázquez», dijo el agente Mendoza, «esto es ahora oficialmente una investigación federal de nuevo. La Fiscalía General de la República y el Estado de Chiapas están tomando custodia conjunta de toda la evidencia, tanto vieja como nueva. Pero quiero mantenerlo como enlace local. Usted conoce esta comunidad y vamos a necesitar eso». El primer avance llegó en 48 horas. El equipo de la doctora Moreno había encontrado algo que los investigadores en 1994 nunca podrían haber detectado: rastros microscópicos de sedantes en varios asientos del autobús, detectables solo a través de técnicas de análisis químico modernas que no habían existido en los años 90. «Midazolam», repitió el agente Mendoza cuando la doctora Moreno llamó con los resultados. «Eso cambia todo. No estamos hablando de un accidente o crimen espontáneo. Alguien planeó esto meticulosamente. El descubrimiento del midazolam provocó un reexamen inmediato de la zona circundante donde se encontró el autobús. Usando tecnología de radar de penetración terrestre, los investigadores comenzaron a mapear sistemáticamente todo el área boscosa en un radio de 5 kilómetros del sitio de excavación. Lo que encontraron dejó al equipo investigativo sin palabras. El radar reveló no uno, sino múltiples objetos enterrados en la zona, estructuras que parecían ser contenedores, varias anomalías del tamaño de vehículos y, lo más perturbador, lo que parecían ser fosas comunes en 3 ubicaciones diferentes dentro del bosque. «Necesitamos excavar toda esta área», le dijo el agente Mendoza al gobernador de Chiapas en una llamada de emergencia. «Esto no es solo el caso Benito Juárez. Esto es algo mucho más grande». La excavación se expandió dramáticamente. Equipos forenses de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey fueron traídos para lo que se había convertido en la investigación de escena del crimen más compleja en la historia de México. La atención mediática se intensificó cuando las noticias del autobús enterrado se filtraron a la prensa nacional. La primera excavación adicional reveló otro vehículo, una camioneta pick-up blanca enterrada a aproximadamente 200 metros del autobús. Las placas, aunque corroídas, aún eran legibles y correspondían a un vehículo reportado como robado en Tuxtla Gutiérrez en febrero de 1994, apenas un mes antes de la desaparición de los estudiantes. Pero fue la tercera excavación la que proporcionó la revelación más perturbadora. Enterrado a 3 metros de profundidad, los investigadores encontraron lo que claramente había sido una operación criminal sofisticada. Un búnker subterráneo construido con bloques de concreto, equipado con sistemas de ventilación, almacenamiento de alimentos y compartimientos que parecían haber sido diseñados para contener personas. «Esto no fue construido de la noche a la mañana», dijo el ingeniero estructural Miguel Sandoval, consultado para examinar la construcción. «Esta instalación requirió meses de planificación y construcción. Estamos viendo el trabajo de una organización criminal muy sofisticada». Dentro del búnker, los investigadores encontraron evidencia que cambiaría completamente la comprensión del caso Benito Juárez. Había ropa de niños, libros de texto de la escuela y, más perturbadoramente, registros detallados escritos a mano que documentaban lo que había pasado con los estudiantes desaparecidos. El detective Vázquez se sintió enfermo mientras revisaba los documentos. No eran simplemente registros de un crimen, eran los diarios detallados de alguien que había estado ejecutando una operación de tráfico humano a gran escala. Y los estudiantes de Benito Juárez habían sido solo una parte de una red criminal mucho más amplia. Los documentos revelaban que la desaparición había sido parte de lo que los perpetradores llamaban Operación Quetzal,
un plan para secuestrar niños de familias de clase media en el sureste de México y venderlos a redes de tráfico internacional. Los registros mostraban que había habido múltiples operaciones similares entre 1992 y 1998. Pero el detalle más chocante estaba en las últimas páginas de los registros. Direcciones y nombres que sugerían que algunos de los niños secuestrados podrían haber sido trasladados a ubicaciones en Guatemala, Belice e incluso Estados Unidos. Estamos viendo evidencia de una red de tráfico infantil internacional que operó durante años, reportó el agente Mendoza a sus superiores en la Ciudad de México. Y hay una posibilidad de que algunos de los niños del caso Benito Juárez puedan estar vivos. La investigación se expandió inmediatamente para incluir Interpol y agencias de aplicación de la ley en Centroamérica y Estados Unidos. Si los registros encontrados en el búnker eran precisos, algunos de los estudiantes desaparecidos podrían ahora ser adultos de mediana edad viviendo en otros países, posiblemente sin saber siquiera sus verdaderas identidades. Mientras el análisis forense de la evidencia encontrada en el búnker continuaba, el detective Vázquez comenzó el proceso de reentrevistar a personas que habían estado conectadas con la escuela en 1994. Muchos habían fallecido o se habían mudado, pero comenzó la tarea meticulosa de rastrear y hablar con cada maestro, administrador, trabajador de mantenimiento y sustituto que había trabajado en la escuela primaria Benito Juárez en los meses previos a la desaparición. Fue durante una de estas entrevistas que habló con Esperanza Vázquez, ahora de 71 años, quien había sido secretaria de la escuela en 1994. Esperanza había sido entrevistada brevemente durante la investigación original, pero había parecido tener poca información relevante. «Sigo pensando en algo que no parecía importante en ese momento», le dijo Esperanza al detective Vázquez durante su entrevista. Había un hombre que venía frecuentemente a la escuela en las semanas antes de la excursión. Decía que era de la Secretaría de Educación, inspeccionando programas de excursiones escolares. El detective Vázquez sintió que su pulso se aceleraba. «¿Recuerda su nombre?» Se llamaba licenciado Herrera, creo. Siempre vestía traje, hablaba muy formalmente, pero algo sobre él me hacía sentir incómoda. Hacía demasiadas preguntas sobre los planes de viaje de los maestros. La descripción de Esperanza no coincidía con nadie que hubiera sido entrevistado en la investigación original. El detective Vázquez inmediatamente comenzó a buscar en los registros de empleados de 1994, pero lo que encontró fue inquietante. No había registros de ningún inspector de la Secretaría de Educación llamado Herrera que hubiera estado trabajando en la región en 1994. O los registros fueron destruidos o alguien estaba operando en esa escuela bajo una identidad falsa, reportó el detective Vázquez al agente Mendoza. Y si estaban usando una identidad falsa, significa que esto fue planeado aún más extensivamente de lo que pensábamos. La investigación se expandió para examinar a cada persona que había tenido acceso a la escuela primaria Benito Juárez en 1994. Contratistas de construcción, personal de entrega, maestros sustitutos, voluntarios padres de familia, cualquiera que pudiera haber observado las rutinas de la escuela y ganado el conocimiento íntimo mostrado en los documentos enterrados. Mientras tanto, el análisis forense de la evidencia continuaba arrojando revelaciones perturbadoras. El análisis de ADN de los artículos personales encontrados en el búnker mostró que definitivamente habían pertenecido a los niños desaparecidos, confirmando que eran objetos genuinos. Pero más inquietante fue el descubrimiento de ADN extraño en varios artículos, ADN que no coincidía con ninguno de los niños o sus familiares. «Tenemos ADN de nuestros perpetradores», anunció la doctora.
Moreno, durante una conferencia con el equipo investigativo. Está degradado después de 30 años, pero tenemos suficiente para comparación si encontramos un sospechoso. Aún mejor, podemos ejecutarlo a través de CODIS para ver si obtenemos alguna coincidencia. CODIS, el sistema de índice combinado de ADN, contenía perfiles de ADN de millones de criminales convictos en toda América del Norte. Si sus perpetradores habían sido arrestados alguna vez por cualquier crimen que requiriera recolección de ADN, obtendrían una coincidencia. La búsqueda en CODIS regresó con resultados parciales. Había una coincidencia con un hombre llamado Raúl Domínguez Herrera, quien había sido arrestado por tráfico de drogas en Arizona en 2003. Pero los registros mostraban que Domínguez había muerto en prisión en 2008, aparentemente de un ataque al corazón. Sin embargo, el análisis de los registros de prisión de Domínguez reveló información crucial. Durante sus interrogatorios en Arizona, había mencionado operaciones de transporte especializado en México durante los años 90, pero nunca había dado detalles específicos antes de su muerte. El agente Mendoza decidió tomar un enfoque diferente. Si alguien había estado operando en la escuela bajo una identidad falsa, podría haber otros registros, aplicaciones de seguro social, registros de licencias de conducir, aplicaciones de vivienda, que podrían proporcionar pistas sobre quién era realmente esta persona. Trabajando con bases de datos federales, los investigadores comenzaron a buscar cualquier licenciado Herrera que hubiera aparecido en registros de Chiapas alrededor de 1994 y luego desaparecido. Lo que encontraron fue un patrón que envió escalofríos a través del equipo investigativo. Un líquiner Roberto Herrera Mendoza había rentado una oficina en San Cristóbal de las Casas en enero de 1994, pagando 6 meses de renta por adelantado en efectivo. El mismo nombre había aparecido en una aplicación de licencia de conducir, respaldada por documentos que posteriormente fueron determinados como falsificados. Más significativamente, Roberto Herrera Mendoza había terminado su arrendamiento y desaparecido el 20 de marzo de 1994, exactamente 5 días después de la desaparición de la excursión escolar. «Esto no fue solo planeado», le dijo el agente Mendoza al equipo durante su reunión diaria. «Esta fue una operación a largo plazo. Nuestro sospechoso estableció una identidad falsa específicamente para ganar acceso a la escuela y estudiar sus objetivos. Cuando ejecutó su plan, inmediatamente desapareció». La investigación ahora se enfocó en determinar quién era realmente Roberto Herrera Mendoza. Los analistas del FBI examinaron los documentos falsificados que había usado, buscando patrones que pudieran indicar dónde se habían originado. Analizaron muestras de escritura de su aplicación de renta y las compararon con las notas encontradas en el búnker enterrado. Era una coincidencia perfecta. Pero quizás la pista más importante vino de una fuente inesperada. El edificio donde Roberto Herrera había rentado su oficina en 1994. El edificio había sido renovado varias veces durante las décadas, pero el propietario actual, David Morales, había comprado el inmueble en 2020 y descubierto algo inusual durante la renovación. «Cuando estábamos actualizando el sistema eléctrico», le dijo Morales al detective Vázquez, «encontramos algo raro escondido en la pared de la oficina 3B. Esa es la unidad que tu tipo rentó en el 94. Era una pequeña caja metálica, metida detrás de aislamiento viejo. Dentro de la caja había documentación que probaba que Roberto Herrera era un alias. La identidad real pertenecía a Dr. Aurelio Zamudio Cruz, un exprofesor de psicología infantil que había perdido su licencia para practicar en el Distrito Federal en 1993, después de alegaciones de conducta inapropiada con pacientes jóvenes. Las alegaciones nunca habían resultado en cargos criminales,
pero el Colegio Médico Mexicano había revocado la licencia de Zamudio después de múltiples quejas de padres. Según los registros, Zamudio había desaparecido del Distrito Federal a principios de 1994, poco antes de que se presentaran demandas civiles en su contra. «Ahora sabemos a quién estamos buscando», anunció el agente Mendoza. Dr. Aurelio Zamudio Cruz, nacido en 1958 en Puebla, entrenado como psicólogo infantil, perdió su licencia en el DF por conducta inapropiada con menores. Tendría 66 años ahora, si todavía está vivo. El FBI lanzó una búsqueda nacional del Dr. Aurelio Zamudio. Las búsquedas en bases de datos revelaron que había usado su identidad real esporádicamente durante los años. Una aplicación de tarjeta de crédito en Sonora en 1999. Una renovación de licencia de conducir en Baja California en 2006. Una aplicación de beneficios de seguro social en Quintana Roo en 2018. El registro más reciente mostraba a Zamudio viviendo en una comunidad de retiro llamada Playa Dorada en Cancún, Quintana Roo. Según los registros de la instalación, había sido residente desde 2020, viviendo tranquilamente y manteniéndose principalmente solo. El agente Mendoza inmediatamente contactó a la oficina del FBI en Cancún y solicitó vigilancia de Zamudio mientras preparaban órdenes de arresto. Pero cuando los agentes llegaron a Playa Dorada el 15 de abril de 2024, encontraron que Aurelio Zamudio había salido de la instalación 3 días antes, citando emergencia familiar. «Está huyendo», le dijo el agente Mendoza al detective Vázquez durante una llamada de emergencia. De alguna manera se enteró de que estábamos cerrando el cerco sobre él. La revelación de que su sospechoso estaba consciente de la investigación provocó una revisión de la seguridad de la información. ¿Cómo había aprendido Zamudio que había sido identificado? La investigación había sido conducida con protocolos estrictos de confidencialidad, pero de alguna manera la información se había filtrado. La respuesta vino de una fuente inesperada, el doctor Zamudio mismo. El 25 de abril de 2024, una carta llegó a la sede del FBI en la Ciudad de México, con matasellos de Tijuana, Baja California. La carta estaba dirigida a el equipo de investigación Benito Juárez y estaba firmada por Aurelio Zamudio. En la carta, Zamudio confesaba su participación en el secuestro de la maestra Elena y los 15 estudiantes. Describía en detalle cómo había usado sedantes para incapacitarlos durante el viaje en autobús, cómo los había transportado a la instalación del búnker y cómo había dirigido lo que describía como una operación de reubicación internacional. Pero la carta contenía un giro que nadie había anticipado. Según Zamudio, los niños y la maestra Elena no habían sido asesinados. En cambio, afirmaba que habían sido trasladados a través de una red internacional y vendidos a familias en otros países que querían adoptar niños sin pasar por canales legales. «Quiero que entiendan que mis intenciones nunca fueron maliciosas en el sentido tradicional», escribió Zamudio. Creía entonces, como creo ahora, que estaba proporcionando oportunidades a estos niños que nunca habrían tenido en sus circunstancias originales. Las familias que los recibieron tenían medios significativos y podían proporcionarles educación y oportunidades superiores. La carta incluía descripciones detalladas de la red que afirmaba haber operado. Según Zamudio, era una operación sofisticada que movía niños desde México y Centroamérica hacia familias adineradas en Estados Unidos, Canadá y Europa que estaban dispuestas a pagar grandes sumas por adopciones sin preguntas. Más chocante, Zamudio afirmaba que algunos de sus víctimas podrían estar aún vivos. Escribió que había mantenido registros de dónde habían sido colocados los niños y que al menos 8 de los estudiantes originales de Benito Juárez podrían estar vivos
y viviendo bajo nuevas identidades en otros países. Sé que esta revelación será difícil de procesar, continuaba la carta. También sé que mis métodos estaban equivocados, independientemente de mis intenciones. Soy un hombre viejo ahora, muriendo de cáncer de páncreas, y quiero hacer las paces por el dolor que he causado. La ubicación de mis registros completos e información sobre los supervivientes será proporcionada cuando tenga garantías de custodia protectiva y cuidado médico para mi tiempo restante. El agente Mendoza miró la carta con incredulidad. Después de 30 años de asumir lo peor, ahora tenían una confesión que sugería que algunos de los niños podrían estar aún vivos. Pero podían confiar en la palabra de un hombre que había pasado décadas viviendo bajo identidades falsas y había demostrado un completo desprecio por la ley y la decencia humana. Tenemos que asumir que esto podría ser legítimo, le dijo el agente Mendoza a su equipo. Si hay, aunque sea una posibilidad de que algunas de estas personas estén aún vivas, tenemos que perseguir cada pista. El FBI inmediatamente comenzó a buscar al doctor Aurelio Zamudio en Tijuana y áreas circundantes. También comenzaron el proceso complejo de tratar de verificar sus afirmaciones sobre supervivientes viviendo bajo nuevas identidades. Si estaba diciendo la verdad, podría haber adultos en sus 40s en algún lugar de América del Norte o Europa que ni siquiera sabían que eran de las personas desaparecidas más famosas en la historia de México. La carta había sido fechada 5 días antes, dando a Zamudio una ventaja significativa si continuaba huyendo. Pero el análisis del papel y la tinta sugería que estaba en algún lugar del noroeste de México, y analistas conductuales del FBI creían que su afirmación sobre tener cáncer terminal podría ser genuina, lo que limitaría su movilidad y opciones. Mientras la búsqueda se intensificaba, el agente Mendoza recibió otra pieza de información inesperada. Carmen Pérez, la madre de María José y fundadora de la Fundación Benito Juárez, había recibido una llamada telefónica de alguien que afirmaba ser su hija. La voz era mayor, obviamente, le dijo Carmen al agente Mendoza a través de lágrimas. Pero había cosas que solo María José sabría. Mencionó las iguanas que le dije que buscara en la excursión. Sabía sobre la cicatriz en su rodilla de cuando se cayó de su bicicleta cuando tenía 7 años. Sabía nuestra vieja dirección, nuestro viejo número de teléfono. La persona que llamó le había dicho a Carmen que su nombre ahora era Michelle Pérez Williams, que vivía en Toronto, Canadá, y que solo había aprendido recientemente su verdadera identidad después de ver cobertura noticiosa del descubrimiento del autobús. Prometió proporcionar más información, pero dijo que necesitaba tiempo para procesar la revelación de que toda su infancia había sido construida sobre mentiras. Señora Pérez, dijo el agente Mendoza cuidadosamente, necesito que entienda que esto podría ser alguien tratando de aprovecharse de la situación. Obtenemos afirmaciones falsas en casos de alto perfil como este, pero vamos a investigar cada posibilidad. Carmen asintió, pero el agente Mendoza podía ver la esperanza en sus ojos. Esperanza que él rezaba no sería aplastada si la llamada resultaba ser otra broma cruel. Mientras abril llegaba a su fin, la investigación Benito Juárez se había transformado de un caso frío en una de las investigaciones activas más complejas y de alto perfil en la historia del FBI en México. Habían identificado a su sospechoso, encontrado evidencia de una elaborada operación de tráfico a largo plazo y recibido afirmaciones de que algunas víctimas podrían estar aún vivas. Pero aún no tenían al doctor Aurelio Zamudio bajo custodia, no habían localizado los registros completos que él describía y no tenían manera de verificar si las personas que afirmaban ser supervivientes eran genuinas o fraudsters, oportunistas,
aprovechándose de una situación desesperada. El caso, que había mistificado a investigadores durante 30 años, finalmente estaba arrojando respuestas, pero cada respuesta parecía llevar a más preguntas. Y en algún lugar de América del Norte podría haber adultos en sus 40 que estaban a punto de aprender que todo lo que pensaban que sabían sobre sus propias vidas era una mentira construida por un hombre cuya obsesión con la psicología infantil había destruido docenas de familias y traumatizado a toda una comunidad. La investigación estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. El avance que los agentes federales habían estado esperando llegó a las 4:23 a.m. del 8 de mayo de 2024, cuando el doctor Aurelio Zamudio Cruz se presentó en el Hospital General de Tijuana, Baja California. Estaba apenas consciente, sufriendo de lo que los médicos determinarían posteriormente como cáncer de páncreas, en etapa terminal, complicado por deshidratación severa y desnutrición. Cuando el médico de urgencias, doctor Fernando Rivero, le pidió su identificación, Zamudio le entregó una licencia de conducir con su nombre real y dijo tranquilamente: «Creo que el FBI me está buscando. Soy el hombre responsable del caso Benito Juárez en Chiapas». En 2 horas, agentes del FBI de la oficina de Tijuana estaban junto a la cama de Zamudio, leyéndole sus derechos mientras estaba conectado a fluidos intravenosos y medicación para el dolor. A pesar de su condición física deteriorada, su mente permanecía lúcida e inmediatamente comenzó a proporcionar información sobre el caso que había atormentado a investigadores durante 30 años. «Quiero arreglar esto antes de morir», le dijo Zamudio al agente especial María Rodríguez, quien había volado desde la oficina de la Ciudad de México. «Sé que no puedo deshacer lo que he hecho, pero al menos puedo darles a estas familias la verdad que merecen». Durante los siguientes 4 días, mientras la condición de Zamudio se estabilizó lo suficiente para interrogatorios extendidos, proporcionó una confesión detallada que era tanto más horrible como más esperanzadora de lo que alguien había imaginado. El 15 de marzo de 1994, Zamudio había estado esperando a lo largo de la ruta hacia Frontera Corozal, posicionado en un punto donde la carretera serpenteaba a través de un área boscosa sin visibilidad desde granjas cercanas. Usando su conocimiento de los hábitos de conducción de Rudy Aguilar, obtenido durante sus meses trabajando en la escuela, había calculado exactamente cuándo pasaría el autobús 23 por su ubicación. Zamudio había usado una trampa de vehículo descompuesto para detener el autobús. Vestido como un motorista varado, había hecho señas a Rudy Aguilar, quien se había detenido para ofrecer asistencia, exactamente como Zamudio había predicho que haría el conductor de buen corazón. «Rudy era un buen hombre», dijo Zamudio con lágrimas corriendo por su rostro. «No merecía lo que le pasó. Ninguno de ellos lo merecía». Una vez que Rudy había bajado del autobús para ayudar, Zamudio lo había incapacitado con midazolam y rápidamente se había movido para someter a la maestra Elena y los 15 estudiantes antes de que cualquiera pudiera reaccionar o pedir ayuda. Toda la operación había tomado menos de 10 minutos. Usando una caravana de 3 vehículos que había comprado con efectivo meses antes, Zamudio había transportado a las 16 víctimas a lo que llamaba el centro, el búnker convertido de la Guerra Fría que los investigadores habían descubierto en el bosque de San Cristóbal. Había estado planeando esto durante más de 2 años, confesó Zamudio. No era solo sobre estos niños específicamente. Era sobre establecer una operación que pudiera proporcionar niños mexicanos a familias adineradas en Norteamérica y Europa que estaban dispuestas a pagar grandes sumas por adopciones sin preguntas. El búnker
había sido extensivamente modificado para servir como una instalación de retención y procesamiento temporal. Zamudio había instalado sistemas de vida, áreas de dormitorios, una enfermería básica y lo que describía como instalaciones de reorientación, diseñadas para preparar a los niños para sus nuevas vidas. Pero el aspecto más perturbador de la confesión de Zamudio fue su descripción de la manipulación psicológica que había usado para controlar a sus víctimas. Usando su entrenamiento como psicólogo infantil, había implementado lo que llamaba terapia de reconstrucción de realidad, un proceso diseñado para hacer que los niños olvidaran sus vidas anteriores y aceptaran sus nuevas circunstancias. Les dije que sus familias habían muerto en un terremoto, admitió Zamudio. Les mostré recortes de periódicos fabricados, llamadas telefónicas actuadas. Incluso contraté actores para posar como trabajadores sociales, confirmando las historias. Los convencí de que yo era su protector, salvándolos de un mundo peligroso. El proceso había funcionado diferentemente en víctimas diferentes. Algunos de los niños más jóvenes se habían adaptado a su nueva realidad en meses. Otros, particularmente la maestra Elena y algunos de los estudiantes mayores, habían resistido más tiempo y requerido intervención psicológica más intensiva. La maestra Elena Morales había muerto en 1997, según la confesión de Zamudio. Nunca había dejado de intentar escapar o encontrar maneras de contactar al mundo exterior, y había sufrido un colapso nervioso durante uno de sus intentos de fuga. Zamudio afirmó que había sido enterrada en las montañas cerca del búnker. Elena fue la más fuerte de todos, dijo Zamudio. Protegió a esos niños, incluso en cautiverio. Nunca dejó de pelearme. Nunca dejó de decirles la verdad sobre quiénes eran. Al final, su resistencia puede haber salvado algunas de sus vidas. Rudy Aguilar había muerto en 1995, también de causas naturales según Zamudio, aunque proporcionó menos detalles sobre el destino del conductor del autobús. De los 15 niños, Zamudio afirmó que 5 habían muerto durante los años en el búnker. 3 de enfermedades que había sido incapaz de tratar apropiadamente en la instalación aislada, 1 en un accidente dentro del complejo del búnker y 1 que se había suicidado después de años de cautiverio. Pero 10, insistió, habían sobrevivido y habían sido vendidos a familias en otros países. Cuando llegaron a sus primeros años de adolescencia, se hizo más difícil mantener el control, explicó Zamudio. En ese punto, comencé a colocarlos gradualmente con familias que habían pagado por adopciones privadas. Les proporcioné nuevas identidades, credenciales educativas y historias de fondo para explicar su falta de registros de infancia temprana. Según el relato de Zamudio, los supervivientes habían sido colocados entre 1999 y 2003, cuando tenían entre 15 y 19 años. Les había dado nuevos nombres, números de seguro social obtenidos a través de medios fraudulentos e historias falsas para explicar su falta de registros de infancia temprana. Les dije que habían estado en programas de protección especial debido a las muertes de sus familias, dijo Zamudio. Los convencí de que sus problemas de memoria eran debido al trauma de perder a sus padres. La mayoría aceptó esta explicación y construyó nuevas vidas basadas en las identidades que les proporcioné. La revelación más chocante vino cuando Zamudio proporcionó los nombres actuales y ubicaciones de los 10 supervivientes. Según sus registros, ahora estaban viviendo por Estados Unidos y Canadá bajo identidades asumidas. 3 en California, 2 en Texas, 2 en Ontario, 1 en Nueva York, 1 en Florida y 1 en Columbia Británica. He estado monitoreándolos durante años, admitió Zamudio. Quería asegurarme de que se estuvieran ajustando bien a la vida normal. La mayoría han sido exitosos, se han casado, han tenido hijos, han construido carreras.
pero no saben quiénes realmente son. El agente Mendoza inmediatamente coordinó con oficinas de campo a través de Norteamérica para localizar y acercarse a las 10 personas que Zamudio había identificado como supervivientes. Esta era quizás la operación más delicada en la historia del FBI. Acercarse a adultos que habían vivido vidas normales durante décadas para informarles que todas sus identidades estaban basadas en mentiras. El primer contacto se hizo con María José Pérez, ahora viviendo como Michelle Pérez Williams en Toronto, Canadá. Tenía 40 años. Estaba casada con un ingeniero de software llamado David Williams y trabajaba como maestra de escuela primaria. Tenía 2 hijos adolescentes que no tenían idea de que su madre era una de las personas desaparecidas más famosas de México. La agente Lisa Martínez de la oficina de Toronto se acercó a Michelle en su casa el 15 de mayo de 2024. La conversación sería posteriormente descrita por la agente Martínez como la entrevista más emocionalmente devastadora de mi carrera. Cuando le mostré las fotos de 1988 y le expliqué quién realmente era, solo se quedó mirándolas por el tiempo más largo, reportó la agente Martínez. Entonces dijo, siempre me pregunté por qué no podía recordar nada de antes de los 15 años. El doctor Zamudio me dijo que era porque del trauma de perder a mis padres, pero en el fondo siempre supe que algo no estaba bien. Michelle, María José, inmediatamente preguntó sobre sus padres. La agente Martínez tuvo la tarea desgarradora de explicar que su padre había muerto en 2018, pero que su madre Carmen aún estaba viva y había pasado 30 años buscándola. Escenas similares se desarrollaron a través de Norteamérica, mientras agentes del FBI hicieron contacto con otros supervivientes. Diego Alejandro Ruiz, ahora viviendo como Alexander Morales en San Antonio, era un contador exitoso con 3 hijos. Ana Sofía Gómez, ahora Sarah Parker en Vancouver, era una enfermera practicante que había dedicado su carrera a ayudar niños. Luis Fernando Torres, ahora Fernando Anderson en Miami, era un maestro de historia de preparatoria. No todos los supervivientes fueron fácilmente localizados. Una de las identidades que Zamudio había proporcionado llevó a un callejón sin salida. La persona había muerto en un accidente automovilístico en 2019. Otro se había mudado múltiples veces y eventualmente fue encontrado viviendo sin hogar en Los Ángeles, luchando con adicción y problemas de salud mental que pueden haber estado relacionados al trauma psicológico de su cautiverio. Pero la reunión más emocional fue entre María José Pérez y su madre Carmen. El 22 de mayo de 2024, 30 años después de haber visto a su hija por última vez, Carmen Pérez caminó hacia una sala de conferencias en la sede del FBI en la Ciudad de México y abrazó a la hija que nunca había dejado de creer que estaba viva. Se veía diferente, por supuesto, dijo Carmen a través de lágrimas durante una conferencia de prensa al día siguiente. Pero en el momento que vi sus ojos, supe que era mi María José. Una madre nunca olvida los ojos de su hijo. La reunión fue complicada por el hecho de que María José había construido una vida completa basada en una identidad falsa. Tenía hijos que de repente aprendieron que su madre tenía un nombre y historia diferentes. Tenía un esposo que descubrió que la mujer con quien había estado casado durante 20 años había estado viviendo bajo una identidad asumida sin saberlo ella misma. Mientras tanto, equipos del FBI estaban trabajando para localizar la instalación del búnker que Zamudio había descrito en detalle. Usando sus direcciones detalladas y vigilancia aérea, encontraron el complejo abandonado el 28 de mayo, escondido en un valle remoto de montaña que requería un vehículo de 4 ruedas para acceder. El búnker era exactamente como Zamudio lo había descrito,
una instalación subterránea sofisticada que claramente había alojado múltiples personas durante años. Cuartos de vida, áreas educativas, una instalación médica, áreas de almacenamiento de comida e incluso una pequeña biblioteca estaban todos intactos, preservados por el aire seco de montaña. Más importante, los investigadores encontraron tumbas en la ladera de la montaña cerca del búnker. El radar de penetración terrestre identificó 7 sitios de entierro, que correspondían a las afirmaciones de Zamudio sobre la maestra Elena, Rudy Aguilar, y 5 de los niños que habían muerto en cautiverio. La excavación de estas tumbas proporcionó la confirmación final de la historia de Zamudio. El análisis de ADN confirmó las identidades de Elena Morales y Rudy Aguilar. Los restos de los niños fueron identificados como Ricardo Emanuel López, Carmen Isabel Hernández, José Miguel Vázquez, Arturo Sebastián Moreno y Ángel Eduardo Ramírez, 5 de los 15 que habían abordado el autobús No. 23 en 1994. El descubrimiento trajo tanto cierre como dolor renovado a las familias. Los padres de Ricardo López, ahora en sus 70s, nunca habían perdido la esperanza de que su hijo pudiera ser encontrado vivo. Aprender que había muerto en 2001, a los 17 años, justo cuando podría haber sido liberado para comenzar una nueva vida, fue devastador. Pero para las familias de los supervivientes, las emociones eran más complejas. Estaban gozosos de aprender que sus hijos estaban vivos, pero luchaban con la realización de que sus seres queridos habían estado viviendo nuevas vidas durante décadas, en algunos casos con familias propias que no sabían nada sobre sus verdaderas identidades. Las implicaciones legales fueron igualmente complejas. El doctor Aurelio Zamudio era claramente culpable de secuestro, falso encarcelamiento y múltiples cargos de asesinato. Pero estaba muriendo de cáncer y era improbable que viviera lo suficiente para enfrentar juicio. Más importante, procesarlo podría requerir que los supervivientes testificaran sobre experiencias que apenas estaban comenzando a recordar y procesar. El impacto psicológico en los supervivientes fue profundo. Varios requirieron cuidado psiquiátrico inmediato mientras memorias de sus verdaderas infancias comenzaron a resurgir. El proceso de terapia de reconstrucción de realidad que Zamudio había usado había sido parcialmente exitoso. Muchos de los supervivientes habían genuinamente olvidado porciones significativas de sus vidas tempranas. La doctora Esperanza Chen, especialista en psicología del trauma en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue traída para trabajar con los supervivientes. Lo que el doctor Zamudio hizo fue esencialmente tortura psicológica, explicó. Sistemáticamente destruyó el sentido de identidad y realidad de estos niños. El hecho de que cualquiera haya sobrevivido con su cordura intacta es notable. Las familias supervivientes enfrentaron el desafío de reconectarse con hijos adultos que habían estado ausentes de sus vidas durante 30 años. La reunión de María José Pérez con su madre hizo titulares alrededor del mundo, pero la realidad era más complicada que las entrevistas televisivas emotivas sugerían. «Es maravilloso tenerla de vuelta», dijo Carmen Pérez en una entrevista posterior. «Pero ella no es la niña de 10 años que se fue para la escuela esa mañana en 1994. Es una mujer de 40 años con su propia familia, su propia vida, su propia identidad. Somos esencialmente extrañas que pasamos a compartir ADN y una historia traumática». El caso también planteó preguntas inquietantes sobre cómo Zamudio había logrado mantener su engaño elaborado durante tanto tiempo sin detección. Las identidades falsas que había creado para los supervivientes habían pasado escrutinio de empleadores, bancos, escuelas e incluso oficinas de licencias de matrimonio.
La sofisticación de su operación sugirió recursos y conexiones que los investigadores aún estaban tratando de entender. El doctor Aurelio Zamudio murió el 15 de junio de 2024, bajo custodia federal en la instalación médica en Tijuana. Su muerte llegó antes de que pudiera ser formalmente acusado o proporcionar detalles adicionales sobre aspectos de su operación que permanecían poco claros. En sus días finales, había expresado lo que parecía ser arrepentimiento genuino por sus acciones, pero los investigadores permanecían escépticos sobre si habían aprendido la verdad completa sobre su empresa criminal de décadas. El caso Benito Juárez se cerró oficialmente el 15 de julio de 2024, exactamente 30 años y 4 meses después de la desaparición. Para ese tiempo, 8 de los 10 supervivientes habían sido localizados y sus identidades confirmadas a través de pruebas de ADN. Los 2 que permanecían desaparecidos se creía que estaban viviendo bajo identidades asumidas subsecuentes, posiblemente inconscientes tanto de sus orígenes verdaderos como de su estatus actual como personas desaparecidas. El impacto en San Cristóbal de las Casas fue transformativo. La comunidad que había vivido con el misterio durante 30 años finalmente tenía respuestas, aunque eran más complejas y perturbadoras de lo que alguien había imaginado. La escuela primaria Benito Juárez estableció un jardín memorial para la maestra Elena y los 5 niños que habían muerto en cautiverio, mientras también celebraba la supervivencia de los 10 que habían sido encontrados. El área donde se encontraron las tumbas fue completamente renovada, pero una pequeña placa fue instalada conmemorando el descubrimiento que finalmente había resuelto el caso. En memoria de todos los que se perdieron y en celebración de todos los que fueron encontrados, lee la placa. Carmen Pérez continuó operando la Fundación Benito Juárez, pero cambió su enfoque para apoyar supervivientes de cautiverio a largo plazo y ayudar familias a navegar el proceso complejo de reunificación después de décadas de separación. Su trabajo con María José, reconstruyendo lentamente una relación madre-hija entre 2 mujeres que habían sido extrañas durante 30 años, se convirtió en un modelo para otras familias enfrentando situaciones similares. El sistema legal luchó con cómo manejar los problemas complejos de identidad que enfrentaban los supervivientes. Varios requirieron órdenes judiciales para reclamar sus nombres de nacimiento e identidades legales. Otros eligieron mantener los nombres con los que habían vivido durante décadas, creando un área gris legal que requirió nuevos precedentes y procedimientos. El caso se convirtió en sujeto de estudio académico extensivo en campos que van desde psicología criminal hasta terapia de trauma, hasta procedimientos de identidad legal. Las técnicas de terapia de reconstrucción de realidad del doctor Zamudio fueron analizadas para ayudar a identificar y tratar otras víctimas de manipulación psicológica similar. 6 de los supervivientes eventualmente eligieron hablar públicamente sobre sus experiencias, convirtiéndose en defensores de niños desaparecidos y supervivientes de cautiverio a largo plazo. Sus historias proporcionaron perspectivas valiosas sobre la resistencia psicológica de víctimas de secuestro y el proceso complejo de recuperar memorias suprimidas e identidades reconstruidas. María José Pérez Williams se convirtió en una de las voces más prominentes entre los supervivientes. En una entrevista de 2025, reflexionó sobre la complejidad de su situación. Estoy agradecida de estar viva y estoy agradecida de conocer la verdad sobre quién soy, pero también lloro la infancia que perdí, la relación con mis padres que me fue robada y las décadas que mi madre pasó en agonía sin saber qué me había pasado. El doctor
Samudio puede haber pensado que nos estaba salvando de algo, pero lo que realmente hizo fue robar nuestras vidas y devolvernos pedazos rotos. El caso Benito Juárez cambió fundamentalmente cómo las fuerzas del orden abordan investigaciones de personas desaparecidas, particularmente casos que involucran múltiples víctimas. La planificación sofisticada y el engaño a largo plazo que Samudio había empleado se convirtieron en un estudio de caso en programas de psicología criminal e influenciaron nuevos protocolos para investigar desapariciones. Quizás más importante, el caso demostró que incluso después de décadas, la esperanza nunca debería ser abandonada. El descubrimiento del autobús enterrado había parecido como que finalmente podría proporcionar cierre a familias que habían sufrido durante 30 años. En cambio, abrió una puerta a revelaciones que eran tanto más desgarradoras como más esperanzadoras de lo que alguien se había atrevido a imaginar. Como el detective Marco Antonio Vázquez reflexionó en su reporte final sobre el caso. La investigación Benito Juárez nos enseñó que la verdad es a menudo más compleja de lo que esperamos, que los criminales pueden ser más sofisticados de lo que asumimos y que las víctimas pueden ser más resistentes de lo que sabemos. Más importante, nos enseñó que las familias nunca deberían dejar de tener esperanza, porque a veces lo imposible realmente sucede. La ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, finalmente cerró el capítulo de su misterio más famoso. Pero para las familias involucradas, tanto aquellas que perdieron seres queridos como aquellas que los encontraron de nuevo, la historia continúa. Las cicatrices dejadas por los crímenes del doctor Aurelio Samudio tomarán generaciones en sanar, pero el milagro del regreso de los supervivientes ha dado a sus familias algo precioso: la oportunidad de reconstruir relaciones que les habían sido robadas y el conocimiento de que el amor puede sobrevivir incluso las traiciones más devastadoras. Al final, el caso de los 15 niños que desaparecieron durante una excursión escolar en 1994 se convirtió en una historia sobre el poder de la verdad, la resistencia del espíritu humano y los lazos inquebrantables entre familias. Lazos que pueden sobrevivir décadas de separación e incluso los intentos más sofisticados de destruirlos. El autobús enterrado bajo el bosque finalmente había contado su historia, y después de 30 años de silencio, San Cristóbal de las Casas finalmente podía sanar.